Bendiciones, 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 buenos días, buenos días. Qué privilegio poder saludar a nuestra audiencia en este jueves, 24 de julio, 24 de julio del año 2025. Gracias por este privilegio tan grande de poder estar en esta mañana, aquí de nuevo, siempre haciendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Este es el pastor Vladimir Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, como siempre con el mensaje de la palabra del Señor, dando un saludo de ánimo, un saludo de esperanza a todas las personas que nos están escuchando. Así como hay gente que está contenta, que está alegre, posiblemente le aumentaron el sueldo en el trabajo, posiblemente tuvo un mejor ascenso, posiblemente adquirió algo que venía deseando con tanto esfuerzo, como un mejor carro, como su casita. También hay gente que está muy dolida en los hospitales, en situaciones muy tristes, tremendas. Personas que quizás iban a su trabajo, tuvieron un accidente, quién sabe cuántas cosas. Y entonces, mientras unos gozan, unos se alegran, otros están tristes. Y ahora pues con todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, aquí en California, pues obviamente hay tristeza, hay dolor, todo lo que ha estado sucediendo en el área de inmigración, las personas que han sido deportadas, las personas que están detenidas, sin tener un futuro incierto, mejor dicho. Entonces, toda esta gente necesita nuestras oraciones. Estamos orando todos los días, todas las mañanas, al levantarnos, al acostarnos en la noche, orando por que Dios dé una solución, que Dios ponga su mano, que Dios toque el corazón de las autoridades. Amén. Porque la verdad es de que ha sido muy dura la situación. El mes de junio fue muy difícil, pero gracias a Dios estamos confiando en que algo bueno viene. Algo bueno viene por el pueblo hispano. Amén. Repito, no nos rebelamos, no maltratamos a las autoridades, simplemente oramos por ellos, para que Dios les bendiga, porque Cristo cuando lo maldecían, Él bendecía. Amén. Y Él mismo dijo desde la cruz, segundos antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy bien, con esta introducción, nuevamente el pastor Vladimir Monroy saludando desde la periferia, en la oficina de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores que nos ven, los hermanos de la iglesia, nuestros seguidores, mis paisanos en Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre les envío un saludo muy especial desde aquí. A todos, el señor Carlos Hernández, un amigo que a través de las redes sociales me acaba de decir que está visitando algún lugar de por aquí, así que le enviamos un saludo y deseamos que esté pasando, pues que disfrute lo mejor de su viaje. Muy bien, en esta ocasión continuamos con la serie El ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. El ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico, y esta ocasión nuestro sermón se llama Pablo, la lucha espiritual, sermón número 4. La semana pasada hablamos de todo lo que pasó con el profeta Daniel. Hemos venido hablando de cuando el pueblo salió de Israel de Egipto, la lucha de Moisés con Faraón y así sucesivamente. ¿Okay? Y hoy estamos hablando de Pablo y la lucha espiritual. Y vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que añadas más bendición a ella, porque tu palabra es bendita desde la misma eternidad. Todas las personas que nos van a estar escuchando, Señor, si algún corazón está triste, dolido en este momento, levántese, ánimo, Señor. Y si alguien, Padre Santo, no te conoce todavía, no ha recibido su salvación y siente este momento a través de esta palabra, esperamos, Señor Jesús, que más de algún corazón o corazones se entreguen a ti en esta mañana. Quizá nunca les vamos a conocer en este mundo, esta tierra, pero un día nos vamos a encontrar en el cielo, en el nombre de Jesús.
Muy bien, repito, Pablo, la lucha espiritual, sermón número 4 de nuestra serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Amén, ya cubrimos los 3 primeros sermones, estaban basados en el Antiguo Testamento y hoy vamos a entrar al Nuevo. Y uno de los versículos más impactantes de Pablo es cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo leemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Y es un versículo fuerte de Pablo, fuerte, porque la verdad que nuestra lucha al cristiano no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra seres humanos. Si bien es cierto que en ocasiones, casi la mayoría nos toca la lucha entre personas, pero si las personas no conocen de Cristo, especialmente, no están bien entrados, pues tristemente son personas que se dejan usar por las influencias malignas, lo que pudiera estar pasando también en estos momentos con todo lo que está pasando con la comunidad hispana en Estados Unidos. Digo la comunidad hispana porque no se ve que se persiga a otras nacionalidades. Entonces, yo sé que es un trabajo de Satanás. Está influyendo en la mente de las personas. Pero Dios es más poderoso. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esto Pablo deja en claro la realidad del mundo espiritual. Lo vivió Daniel, como decíamos la semana pasada, con la aparición de mensajeros celestiales en su defensa, lo que llevó a Ezequías a humillarse, como lo vimos en el sermón anterior. Jesús en el Nuevo Testamento, de ahí que al enviar a sus discípulos les invistió de autoridad sobre espíritus malignos. Dice Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahora en el caso de Pablo, en sus viajes misioneros, de lo que estaremos hablando hoy, de las luchas que él tenía durante sus viajes misioneros, llevando la palabra. Amén. Este sermón se divide en 7 puntos. Primero, una selección soberana de Dios. 2, un envío poderoso. 3, una resistencia bien marcada. 4, una manifestación del poder de Pablo. 5, la conversión de Lidia. 6, la liberación de una muchacha con espíritu de adivinación. 7, un espíritu malo reconoce el poder de Pablo. Y 8, una muestra de prevalecimiento de la verdad. Pero el punto es que no quiere decir que por estos 8 puntos que vamos a estar tratando, dije 8, no 7, 8 puntos, no quiere decir que vamos a pasar todo el día aquí, ¿no? Amén. Son puntos claves del sermón. Así que el primer punto, una selección soberana de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes en el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, oiga bien, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aleluya, apartadme a Bernabé para la obra y a Saulo. O sea, la iglesia de Antioquía, por lo visto, estaba bien equipada. Tenía un buen liderazgo. Y es por lo que siempre estamos orando en nuestras congregaciones, para que Dios nos provea de buenos líderes. Y mientras ministraban al Señor y en ayuno, Bernabé y Saulo dice que fueron apartados por orden del Espíritu Santo. Apartados por orden del Espíritu Santo, eran llamados para la obra de Dios. Y Pablo, antes que se llamaba Saulo, conocemos la historia, ya se lo había anticipado Dios. Ananías, en su conversión, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Se acuerdan cuando Pablo había quedado ciego después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco? Y Dios mandó a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow!
qué tremendo. Yo le mostraré. Pablo había sido un perseguidor de los cristianos. Conocemos toda esa historia, no vamos a entrar en eso, pero ahora Dios lo separaba para su servicio. Pablo había sufrido un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados en su vida. ¿Ven? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a estos dos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Solamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aleluya. Pues obviamente iban enviados por el Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu Santo, como es lo que se requiere hoy en día y en todo tiempo. Amén. Que nuestro mensaje sea de impacto, que sea respaldado por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ministra, cuando el Espíritu Santo toma el control, entonces nosotros obviamente somos instrumentos solamente y Dios es el que hace la obra y impacta en los corazones de las personas. También nos fortalece para las luchas espirituales que siempre estamos teniendo. Así que después de orar y ayunar, les impusieron las manos y les enviaron. Y este hecho se considera como la primera acción misionera por la iglesia. La primera acción misionera por la iglesia. En primera se dice que la iglesia les envió, pero más fue el Espíritu Santo, porque dijo, apartadme a Bernabé, y los envió. Sí, la iglesia los envió obviamente, pero por orden del Espíritu Santo. O sea que era el Espíritu Santo quien los enviaba. Y las sinagogas fueron sus primeros sitios para predicar a Jesús. El ayudante Juan Marcos, el evangelista Marcos, aquel joven que más adelante, pues bueno, hay una historia cuando Pablo pues lo dejó y Bernabé lo recibió, lo discipuló, pero bueno, pero era un discípulo recién convertido que llegó a ser ayudante de Bernabé. Y en el capítulo anterior hay más detalles de Juan Marcos. Y Bernabé y Saulo, dice, cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, o sea, Juan Marcos, no estamos hablando del apóstol Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es el evangelista Marcos, amén. Y ahora vemos nosotros una resistencia bien marcada, porque ahora ya cuando llegamos a Hechos capítulo 13, versos 6 al 8, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oiga bien esto, la lucha espiritual de la que estamos hablando. Pafos era una ciudad al oeste de Chipre llena de inmoralidad. Y Saulo y Bernabé tuvieron que enfrentar ahí a muchas luchas espirituales. Ahí se adoraba a Venus de la mitología griega como la diosa del amor. Y en su tiempo se practicaba toda clase de orgías sexuales. O sea que era un lugar terrible a donde habían sido llevados por el Espíritu Santo para predicar la palabra. Y aún con todo el procónsul Sergio Paulo hacía la diferencia oyendo a Saulo y a Bernabé. Y un mago de Limas le resistía y Saulo lo puso en su lugar. Eso hizo que el procónsul se convirtiera a Dios de Saulo y Bernabé. Y esto me recuerda a mí hace muchos años, allá por el año 85 creo, cuando estábamos ya próximos a venirnos para Estados Unidos. Recuerdo que en una campaña el pastor Arnoldo Paredes, Dios ya lo tiene en su presencia, nos llevó, estaba pastoreando en una aldea del Quiché, Yabaj Quiché. Salimos con los jóvenes, yo manejaba, llevábamos los instrumentos, una campaña de 3 días. Habíamos salido casi bajo la lluvia, recuerdo bien esas fechas, 13, 14 y 15 de septiembre, bajo una tremenda lluvia, salimos bajo la lluvia y llegamos bajo la lluvia, manejamos unas 3 o 4 horas bajo la lluvia, cruzando ríos,
zanjos llenos de agua, tanta cosa, bien difícil. Y cuando llegamos allá a la iglesia, donde íbamos a predicar por 3 días, los 3 días no paraba de llover. Y la gente venía de diferentes lugares, de las aldeas, de los caseríos, con aquella hambre de escuchar la palabra. Y bajaban. Me recuerdo que algunos de ellos en sus morrales llevaban su ropita seca para cambiarse porque estaban bien mojados por la lluvia. El pastor les tenía ahí unas como estacas en las paredes donde colgaran sus machetes, etcétera, sus sombreros y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que recuerdo. Pero el punto es que los 3 días de predicar fue una lucha espiritual. Yo no tenía mucha experiencia en ese tiempo todavía, ni la tengo tampoco, pero era bien difícil. Y yo me recuerdo que el primer día a mí se me gastaba la garganta, casi no me salían las palabras, bien difícil. Había un señor ahí que nunca me dijeron quién era hasta el último día. Y el punto es que yo sentía una oposición. Es más, la luz, las bombillas de la luz se apagaban y se encendían y se apagaban. Y ya era el 3er día y ni una sola alma se convertía a Cristo. Y eso a mí me preocupaba, porque pues ya era una campaña evangelística y que ni una alma se convirtiera. Íbamos a regresar prácticamente derrotados. Pero el último día, ese señor que siempre se sentaba hasta atrás, igual también, fue el único que pasó a aceptar a Cristo. El único que pasó y se convirtió a Jesús. El pastor Arnoldo Paredes, después, cuando ya había terminado, me dijo: ¿sabe quién fue el que se convirtió? No, el principal brujo de esta área. Él fue el que se entregó a Cristo. Esa era la lucha espiritual que había. La lucha que sentía que hasta las luces se apagaban, como dije. Era una presión terrible. Y yo preocupado porque íbamos a pasar 3 días, íbamos a rezar y no había un alma que se convirtiera. El punto es que con el tiempo este señor llegó a ser uno de los mejores asistentes del pastor. Y eso pues, por eso repito, la lucha espiritual cuando se predica la palabra. Y ahora cuando vemos, por ejemplo, el caso de Pablo y Bernabé, con este mago, que mientras el procónsul quería escuchar la palabra, el mago dice que estaba oponiéndose y contradiciendo y tratando de interferir, hasta que dice que Pablo lo puso en su lugar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente dice que cayeron sobre él, el mago, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, cayó maravillado de la doctrina del Señor. Esos son los milagros que Dios hace ante la oposición. Siempre que predicamos la palabra va a haber oposición. Siempre que predicamos la palabra va a haber porque la lucha, repito, no es contra carne y sangre. Algunas veces sí son personas las que se oponen, son personas las que se ponen enfrente del camino, pero son usadas por Satanás, se dejan influenciar. Y más si estas personas han practicado hechicería, brujería, quién sabe tantas cosas, entonces con mayor razón. Pero en el nombre de Jesús, el Cristo que predicamos es un Cristo de poder. Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, es el que estuvo con nosotros en esa campaña de 3 días que íbamos a salir prácticamente derrotados porque ni un alma se convertía. Los 3 días de pura lluvia, aquella presión terrible, la pobreza que había en esa área. Yo recuerdo que las ofrendas que nos daban las hermanas eran bolsitas de jocotes, bolsitas de nances, bolsitas de crema, era todo lo que nos daban. Y nosotros no íbamos por ello, sino que más bien no íbamos pensando en eso, sino que la idea era llevar la palabra del Señor. Una pobreza terrible. Entonces, y todo eso, cuando hay ese tipo de pobreza que sucede, también el diablo se aprovecha y la gente en su desesperación busca supersticiones, busca ahí con el brujo, va a que le lean las cartas, en su desesperación, como pasaba en tiempos de Jesús.
había mucha pobreza, por eso había mucha hechicería, mucha brujería, y muchos enfermos, habían sordomudos, ciegos, paralíticos, porque todo es producto de la pobreza. Cuando los niños son engendrados yo recuerdo en mi tiempo, en mi área, donde habían hermanas, mujeres que tenían hijos, aquella pobreza terrible, desnutridas, a veces hasta sin dientes ellas y teniendo hijos e hijos. ¿Cómo podían salir esa criatura? Gracias a Dios ahora ya la situación es diferente. Ahora hay centros de salud por todos lados, hay ayudas y tanta cosa, pero en esos tiempos no lo había. Amén. Y era lo que sucedía en tiempos de Pablo. Pero ahora vemos entonces la manifestación de autoridad cuando Pablo le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti. Hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, en la iglesia donde estamos, había llegado en la banqueta un indigente, que había sido drogadicto, y yo como que le caía mal, y entonces siempre me insultaba cuando me miraba, y a veces decía cosas y yo no decía nada por no preocupar a la gente, pero yo sabía lo que estaba pasando, cómo me insultaba de lejos, y hasta varias veces oí que dijo: te voy a matar, dirigiéndose a la iglesia. De repente un día, no sé qué pasó, pero creo que era algo de pandilleros, otros pandilleros llegaron, lo golpearon, le destruyeron su carro, que tenía en el carro, dormía, y por último nunca se... Esa es como Dios actúa a favor de la obra del Señor. Entonces la oposición siempre va a estar presente cuando se trata de proclamar a Cristo. Y Pablo tuvo que usar su discernimiento y autoridad espiritual sobre el emisario de Satanás. ¿Qué es lo que debemos de pedirle al Señor? Que nos dé discernimiento cuando llegan personas de esa manera, discernir, porque a veces aparenta una cosa, pero la verdad que detrás de esa apariencia es otra. Y eso es lo que tenemos que hacer, y por eso decía que el tema de hoy es Pablo y la lucha espiritual, y nuestra serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Creo que nos quedan 2 sermones todavía. Este es el sermón número 4. Pero Pablo tuvo que usar su discernimiento y autoridad espiritual sobre el emisario de Satanás. El resistir a Dios siempre trae consecuencias, y ahora se repite la experiencia del mismo Pablo camino a Damasco. El resultado fue la conversión del procónsul romano. Los hijos de Dios nunca son avergonzados. No era una persona cualquiera, era el procónsul romano el que se convertía. Así que nuestra oración es para que Dios se convierta en los presidentes, se conviertan los congresistas, se conviertan los senadores, se conviertan todos, pero que se conviertan de verdad, de verdad. Amén. Aleluya. Que se conviertan de verdad. Y esta es nuestra oración. Siempre estamos orando en el nombre del Señor. Como dije, no nos rebelamos, no los maldecimos, no los insultamos. O sea, al contrario, los ponemos en las manos del Señor, porque sabemos que tras de todo esto hay alguna fuerza espiritual influyendo. Pero por otro lado, nosotros, como alguien me decía uno de estos días, Dios tiene que escuchar tanta oración del pueblo, porque el pueblo está orando insensiblemente. Felicito a pastores que que ubican ahí a hacer vigilias frente al edificio federal de Los Ángeles, el pastor Rincón, el pastor Valiente. Yo los felicitamos en el nombre del Señor, y diferentes grupos, diferentes organizaciones, denominaciones. Que Dios les dé fortaleza y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Cada quien estamos luchando desde nuestra trinchera para la gloria del Señor. Y ya se avisora, siempre lo hemos dicho, se avisora, se ve, algo viene, algo bueno viene, algo bueno viene. Hay yo lo venía anunciando desde hace ratos, ese proyecto Dignidad de la congresista María Elvira Salazar, que goza la simpatía de ambos partidos en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, creo que hasta el mismo presidente. Algo viene, por eso no hay que desesperarnos. Ayer me decía una señora, una hermana, de alguien que vive aquí 30 años de estar aquí, se desesperó y él mismo se está yendo. Entonces yo creo que es asunto de esperar en el Señor, esperar en Dios, porque Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está de parte de la justicia, Dios está de parte de su pueblo. Aleluya. Confiemos en el Señor. Todas las mañanas y en las noches siempre oramos por cada uno, por los hermanos de la iglesia, especialmente los que van a trabajar, los que se movilizan largas distancias para ir a sus trabajos. Siempre estamos orando por nombre para que Dios los cubra con su sangre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. No voy a mencionar nombres, pero si me están escuchando, yo siempre digo, Señor, protege a fulano, protege a zungano, protege a mengano, protege a los... Todo esto, guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Muy bien, vamos al quinto punto, la conversión de Lidia. Otro caso bien sonado en la Biblia. Hechos 16, versos 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! Hasta hospedadora se volvió con los misioneros del Señor. El no haber muchas sinagogas judías hacía que la gente se reuniera a la orilla del río. Y Lidia vendía productos carísimos. Eso habla de su posición empresarial. No era una mujer sencilla, era una empresaria. Y la primera mujer convertida en Europa. Tiatira era una ciudad europea. Se convirtió de inmediato y es hospedadora de Pablo y su equipo misionero. Por eso es que siempre Dios dice a las personas que Dios les envía, el Señor dijo, no lleven capa, no lleven un segundo calzado, estoy parafraseando, no lleven nada, vayan, duerman donde les den y reciban lo que les... Por eso nosotros los siervos del Señor tenemos que aculturarnos, ir a asimilar las culturas de donde el Señor nos manda. ¿Okay? A mí me ha tocado comer comidas que yo sé que físicamente no estoy acostumbrado a ellas. Pero si las dan con el corazón, con amor los hermanos, cuando uno llega a sus casas, los visita y toda la cosa, entonces imagínense que yo le diga, que hermana, esa comida no me gusta, o le deje ahí a un lado. ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿Con qué deseo le va a servir al Señor? Y más si no son convertidos. Eso se aprende también en la obra misionera. Amén. Entonces, así que ahora vemos, por ejemplo, la liberación de una muchacha con espíritu de adivinación. Aconteció que mientras ya se había convertido Lidia, una empresaria, ahora una muchacha con espíritu de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, oiga bien, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice el escritor Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, oiga bien esto, ponga atención, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. La muchacha decía, estos son hombres hijos del Dios Altísimo que nos anuncian la salvación. Pero era el demonio el que estaba hablando prácticamente. Es ahí donde se siente la necesidad del discernimiento espiritual para entender, porque prácticamente cualquiera podía decir, no, pues ella está diciendo la verdad. Pero Pablo se entendió que no, y entonces dice que era poseída por un demonio. Era la que tenía espíritu de adivinación, y los amos dice que hacían gran ganancia a través de ella. Sí, que poseída por un demonio, pero era una buena fuente de ingresos para sus amos. El espíritu de adivinación es también conocido como pitonizo, que hay que saber distinguirlo. Y ella afirmaba que Pablo y sus ayudantes eran verdaderos siervos de Dios, y eso traía confusión, pero cualquiera puede ser. Entonces, con mayor razón la gente iba a buscarla, y más dinero iba a llegar a sus amos. Y Pablo la expulsó el demonio de ella, e inmediatamente también fue libre. Los versículos siguientes dicen que esto molestó a los amos de la muchacha liberada. Que claro, ¿cómo no les molestó si
si ya no iban a tener los ingresos que tenían a través de ella. Esto dio lugar a que Pablo y Silas fueron encarcelados, atados en el cepo, en la cárcel de más segura. Oiga bien esto. Eso pasó a través de la liberación de esta muchacha. Los hombres eran los dueños de la muchacha, mientras los amos de seguro eran empresarios, eran personas poderosas y los encarcelaron. Pero mientras cantaban en la cárcel y los presos los oían en la medianoche, la cárcel fue abierta por un terremoto. Si estuviéramos en el culto, ¿de cuánto dan gloria a Dios? Amén. La cárcel fue abierta por un terremoto. Aleluya. Entonces, y fueron liberados Pablo y Silas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es que Dios no avergüenza a sus hijos. Dios no avergüenza a sus hijos. Dios honra a los que le honran y honra a los que le buscan. Aleluya. Así que desde que voy a cumplir 53 años, este 22 de agosto, ya estamos a un mes prácticamente, a menos de un mes, de haber aceptado a Cristo. Y yo creo que fue la decisión más grande, siempre que pude haber tomado en mi vida. Sé que aún mucha gente que me conoció desde adolescente, de niño, de escuela, y que me dejaron de ver por mucho tiempo hasta que a través de las redes sociales. Entonces hay gente que aún no lo creía, todavía no lo cree. Pero para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, el haber entregado mi vida a Jesucristo. Hasta este momento Dios no me ha abandonado, Dios no me ha avergonzado. No soy un millonario, tal vez si me hubiera dedicado a estudiar, a prepararme con carreras seculares, posiblemente estuviera en otras condiciones. Tuvimos negocios, tuvimos tantas cosas, pero nada de eso llenó las expectativas de Dios. Amén. Y aquí estamos, y gracias al Señor, Dios tampoco nos ha avergonzado, porque seguimos haciendo su voluntad. Aleluya. Entonces, el séptimo punto, el reconocimiento del poder de Pablo por un espíritu malo. ¿Okay? Y hacía Dios milagros, dice, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, a los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor, oiga bien esto, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús, el que predica Pablo. Oiga bien, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un Eseba, tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso pasaron también con estos que se burlaban prácticamente del ministerio de Pablo. Y ya para entonces Pablo, Bernabé, Juan Marcos, ya para entonces Lucas era una fuerza misionera. Era una fuerza misionera. Ya habían navegado 156 millas y la gente se volcaba hasta con paños y delantales, quienes no podían llegar. La gente poseída por espíritus eran libres, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Exorcistas ambulantes quisieron hacer lo mismo en el nombre de Dios de Pablo, encabezados por un tal Eseba. Y el mismo espíritu, dice, malo los desafió, conociendo a Jesús, al Jesús de Pablo, pero no el de ellos. Así que el mismo malo usó al hombre poseído y lo dominó. Y tuvieron que huir heridos y desnudos, pero más que avergonzados. Eso pasó con los hijos de tal Eseba, que muy conocida esa historia también en el libro de los Hechos. El punto número 8 y el último, una muestra del prevalecimiento de la verdad. En Hechos 9, 17 al 20 leemos: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído y confesando daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, oiga bien esto, y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Quemaron sus libros de brujerías, trajeron dinero, y así crecía la obra del Señor. El haber puesto en su lugar a los hijos de Seba causó gran temor, y el ministerio de los apóstoles fue fortalecido.
y algunos creyentes vulnerables fueron fortalecidos y afirmados en la fe cristiana. Muchos profesantes del pitonismo, entregaban sus libros y eran quemados. El ministerio en Asia y en Europa se fortalecía cada vez más y Dios se glorificaba. En conclusión, desde nuestra conversión pasamos a ser enemigos de Satanás, y su lucha siempre será por debilitar la obra del Señor y socavar nuestra fe con el fin de acabar con nuestra vida espiritual, nuestra fe espiritual. Pero también es verdad que la vida cristiana es un proceso de santificación. Oiga bien esto, la vida cristiana es un proceso de santificación. Ninguna fuerza, por poderosa que sea, es superior a la fe de Jesucristo. Solo el Evangelio cambia vidas, y para ello se necesita depender en todo del Espíritu Santo. Desde el mismo momento en que Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo, ya fueron investidos, empoderados para la proclamación del Evangelio, con poder sobre toda fuerza opositora. Así que lo primero fue el encuentro con una divina, que producía fuertes ganancias a sus amos. Pablo pudo distinguir que, si bien decía la verdad, no hablaba por ella misma, y fue liberada. Lo mismo con los hijos de Seba, Elimas el mago, y también se dio la conversión de Lidia, de una buena posición social, que los hospedó en su casa, y los efesios recién convertidos, que consolidaron su fe al renunciar y quemar sus libros de hechicería. Dios siempre respalda con poder a quienes proclaman su palabra. Así que ánimo a los pastores, ánimo a los hermanos, ánimo a los evangelistas, ánimo a los misioneros, que no estamos solos. Vamos por el mundo predicando y cumpliendo el mandato de Cristo, de llevar la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, con la seguridad y la certeza de Hechos capítulo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nunca avergüenza a sus hijos, amén. De la misma manera que estamos viendo la gloria de Dios, el respaldo de Dios, y seguimos, repito, orando, intercediendo. Los ancestros decían: no hay mal que por bien no venga. Y en la palabra del Señor leemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. De texto que estamos viviendo, algo bueno viene, algo positivo viene, amén. Y oramos por las personas que pues están sufriendo toda clase de situaciones, pero si nos portamos bien, tratemos de hacer lo mejor posible en todo, seamos fieles al Señor, no quebrantemos las leyes, y a su tiempo Dios nos va a bendecir, amén, aleluya. Así de que, bueno, pues eso ha sido esta mañana la predicación de esta palabra. Esperamos que esté siendo de provecho para quienes la están escuchando o la van a oír ahí en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube Vladimir Monroy Iglesia Comunidad Cristiana. Aquí en el Facebook quedan por cerca de un mes ahí también, y después ellos lo borran, pero hay suficiente tiempo para escuchar la palabra. Así que en este momento, si alguna persona está escuchando, y si tú estás escuchando esta palabra y sabes que esta palabra ha sido para ti, que de alguna manera ha tocado alguna área de tu vida, pues este es el momento de afirmarte en el nombre del Señor. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y todavía no tienes la seguridad de la salvación, sabes, tu misma conciencia te dice que si mueres en este momento no sabes a dónde vas. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, y recibirle y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. No tienes que ir al Google, no tienes que buscar palabras elocuentes, solo que lo digas de corazón, y tu vida está en un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia, una congregación donde desarrollarte, donde crecer, donde ser discipulado. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, dar alguna idea de alguna organización, denominación reconocida donde puedes asistir en tu área donde vivas. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos al 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual, WALL. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y el lunes tenemos escuela de teología capacitando líderes que vienen a estudiar con nosotros, pastores presenciales y en línea, aleluya. Así de que estamos para servirte,
pero todo lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús. Eres tú, nadie va a tomar una decisión, nadie va a hacer nada. Lo que tú no hagas por tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Olvídate de rezos, de misas, de todo esto, olvídate de todo eso. Eso lo hace, pues, lo que fortalece a las personas que se quedan. Pero que eso haga que tu alma salga de algún lugar, de un purgatorio inexistente, que no existe. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El único mediador entre los hombres se llama Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es nadie. María fue un instrumento de Dios que Dios usó para que de ella naciera Jesús. Y ocupa un lugar especial en el plan de Dios. Igual que Pedro y tantos otros. Pero el único que te salva de los pecados, que perdona tus pecados y te garantiza la vida eterna, se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Muy bien, así que oramos en este momento. Ser un hermano enfermo también, vamos a estar orando por las personas que por fe se están entregando a Cristo. Lo van a hacer durante el tiempo que vean esta transmisión, o vengan de regreso a los pies del Señor. Muchos de los que han caído ahora con la migración han sido gente que o no son cristianos, son contrarios al Evangelio, o otros tristemente habían sido cristianos, se han apartado. Eso me decía un hermano un día, el martes, de un vecino que él tenía, que nació en el Evangelio, nació en la iglesia, le sirvió al Señor, pero siempre andaba viendo defectos en las iglesias, buscando defectos, viendo esto, viendo el otro, y ahora cayó. Pero con eso no estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Dios tiene un propósito, en el nombre de Jesús. Estamos orando para que Dios guarde a nuestros hermanos donde quiera que vaya, en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, por las personas que en este instante, Señor, se están entregando a ti, están reconciliando, están viniendo de nuevo, en el nombre de Jesús. Señor, inscribe sus nombres en el libro de la vida y dales una congregación donde puedan crecer, donde puedan ser discipulados, en su área donde vivan, en su país donde vivan. Y si viven en nuestra área, Señor, envíalos con nosotros, en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos que sean sanados, oramos por el hermano Antonio Franco, su familia, que es uno de nuestros estudiantes de nuestra escuela de teología, que está bastante enfermito. Oramos por hermano Otto García, también, que es otro de nuestros estudiantes, también que está un poquito quebrantado de salud. Oramos por todos en el nombre de Cristo. Oramos por todos los inmigrantes en Estados Unidos. Oramos por los gobiernos de nuestros países. Aleluya. Para que todo lo que queremos es progresar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por Guatemala, mi país, con esa lucha que se tiene con el magisterio. Yo no es que esté a favor de ellos, yo veo cómo los insultan, los maldicen, les dicen tantas cosas, pero una cosa sí sé, que ellos, una de sus demandas es que están en contra de la ideología de género que se está implantando subliminalmente en las escuelas. Así que, y eso debe parar en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Mi esposa les envía un saludo, y así de que nuestro próximo sermón, nuestra próxima predicación será el domingo del templo a eso del mediodía. Así que vamos a ver quiénes son las personas que se conectaron con nosotros en esta mañana, en esta hora. Aquí tenemos a Roberto Nurman, es pastor. Dios le bendiga, hermano Roberto Nurman. Dolores Alfonso, que siempre está pendiente también de nuestras transmisiones. Y vamos a ver quién más aquí. Aquí está también Marta Alicia del Cid. Bendiciones, Marta Alicia del Cid. Dios le bendiga. Tengo entendido que es una evangelista, predicadora, creo que sí, no, espero no equivocarme. Revelación Manantial, hermano Miguelito, hermana Juanita, bendiciones, amén. Aleluya. Aquí vemos también a Efraín Oliveros, Marco Antonio Franco, Melvin Gudiel Monroy, Pedro Leonel. Dios bendiga, hermano Pedrito, que siempre se le recuerda en el nombre del Señor. Bendiciones y hasta la próxima.